Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 8 de la mañana, 15 minutos, y aquí, en este lunes 8 de julio del 2024, en la mesa de trabajo de Radio Red, una invitada muy, muy especial y muy admirada, dicho sea de paso, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. Tenemos que hablar mucho de vivienda aquí en Colombia, tenemos que hablar de un asunto que tiene que ver directamente con la conversación de los colombianos en su vida cotidiana. Señora ministra, bienvenida, gracias por estar aquí en Radio Red y gracias por madrugar con nosotros en este lunes. Me da mucho gusto estar aquí, gracias por invitarme. Estoy contenta de comenzar este lunes en este lugar. Bueno, señora ministra, hablemos de agua, hablemos del sector de la vivienda. Hace unas semanas tuvimos aquí en Radio Red al presidente de Camacol, que nos hacía un diagnóstico preocupante sobre lo que está ocurriendo en el sector de la vivienda en Colombia. El panorama parecía para él poco halagador, poco promisorio. En el sector de la vivienda en Colombia, a la luz de lo que está haciendo su ministerio, ¿cómo están las cosas hoy? ¿Cuál es la situación? ¿Hay o no hay crisis? Quiero señalarles dos cosas. En primer lugar, decir que este es un muy buen momento para comprar vivienda. Y les explico por qué. Ajá. ¿Han escuchado ustedes, quienes hoy están aquí atendiendo, la guerra de tasas de interés entre Bancolombia y la vivienda? Por ahora, claro. Y me han contado otros bancos que van por el mismo camino. ¿Qué significa eso? Confianza en la economía, confianza en las familias por parte del sector financiero. Hemos visto el descenso en las tasas de interés. El gobierno nacional ofrece subsidios de manera sostenida desde que comenzó de Mi Casa Ya. No nos ha faltado uno solo. No nos han faltado los subsidios también a la tasa de interés, no solamente a la cuota inicial. Y uno ve desde hace varios meses ya, y las cifras de junio lo confirman, que está mejorando las posibilidades de ventas, de iniciaciones. Y cuando uno habla de dificultades, tiene que pensar un poco más allá de unos meses o de una visión de corto plazo. Si uno analiza qué ha sucedido en el sector de la construcción en los últimos años, ve el grave impacto que tuvo la pandemia sobre la economía en general y sobre la construcción en particular. Teníamos una estabilidad. La pandemia tumbó la economía, cayó la economía y la construcción también. Después de eso hubo un impulso importante causado por una inyección de subsidios, y lo que hemos vivido en el año 22, en el año 23, en el año 24 es la estabilidad del sector o la estabilización del sector de la construcción. Entonces, hoy en día, habiendo superado la crisis de la pandemia del año 20, del año 21, teniendo estabilidad ya en el año 22, en el año 23, vemos un despegue. Nadie niega lo grave que fue la pandemia en el sector de la construcción. ¿Hay cifras, señora ministra, actualizadas? ¿Cuántas viviendas, por ejemplo, se han vendido este año? Si es que le llega ese reporte así permanentemente actualizado. Sí, nosotros tenemos las cifras permanentes, pero lo importante es ver las iniciaciones que han sido constantes. ¿Las iniciaciones son qué? A ver, hay que distinguir entre la venta. La venta es una transacción entre una empresa constructora y una familia. ¿Cómo funciona el sector de la construcción? Una empresa hace un diseño, tiene unas licencias y lanza a ventas un proyecto. Y solamente cuando llega a punto de equilibrio, es decir, tiene un determinado número de ventas, inicia la construcción. Las ventas son transacciones, las iniciaciones son ladrillos que se ponen, ¿cierto? Es realmente actividad económica. Entonces, tuvimos en el año 21, en el año 22, ventas que pudieron generar desistimientos porque la tasa de interés se duplicó prácticamente. Entonces, una familia que había hecho una compra y que
su cuota, por decir cualquier cosa, valía 400.000 Mensuales. pesos mensuales y le subió a 800.000 por la tasa de interés, pues no alcanza y tiene que desistir. Pero cuando tenemos la tasa de interés abajo, como la tenemos hoy en el orden del 10%, pues ya hay optimismo. ¿Usted cree que otros bancos se van a asumir? Sí, ¿Se van a sumar a esta me han contado situación? que hay otros que no soportan ver a Bancolombia y a la vivienda adelante y que también quieren ofrecer tasas bajas. Esa guerra me encanta. Chévere. ¿Cómo va el programa Mi Casa Ya y la entrega de subsidios? Mi Casa Ya es un programa que a este gobierno le gusta, que lo ha fortalecido, que lo ha mejorado. El año pasado entregamos 75.000 subsidios, cifra nunca antes vista. Este año tenemos 50.000 dispuestos, de los cuales ya 25.000 se entregan. Todas las semanas, todos los viernes, hay resolución de asignación. No ha faltado un solo subsidio, ni a la cuota inicial ni a la tasa de interés. Tenemos dispuestos los subsidios de tasa de interés de este año y estamos tramitando los del año entrante. Y lo que decía también Camacol, la posibilidad de que en agosto se agotaran esos subsidios. Pues yo no entiendo por qué al presidente de Camacol le gusta la zozobra y generar desconfianza. Pareciera como que no trabaja para sus propios afiliados, porque eso no es cierto, se lo he dicho en todos los tonos, en todos los escenarios, y quiero decirle a todos los constructores, a todos los bancos y también a las familias que hay subsidios, no ha faltado uno solo, tanto a la cuota inicial como a la tasa de interés, y tenemos que pensar en que a todo el país le conviene que esto salga adelante. ¿A quién no le conviene y quién puede generar zozobra? A actores políticos que prefieren, para ir contra el presidente Petro, decir que esto es un caos. Esto no es un caos, esto es un sector pujante, esto es un sector que va bien, esto es un sector que genera confianza, y la confianza, ¿cómo se demuestra? Con plata, con subsidios, y ahí están. Ministra, otro de los programas muy interesantes que tiene el ministerio es lo de vivienda rural. Obviamente hacen programas, pero muy pocas entidades piensan en los campesinos y en la zona rural y tal. ¿Cómo va ese programa de vivienda rural? La vivienda rural tiene dos razones muy importantes. El acuerdo de paz. ¿Cómo podemos tener un acuerdo de paz sin vivienda rural? La reforma agraria. ¿Cómo podemos mandar a los campesinos a una finca si no tienen dónde vivir? Nosotros somos el apoyo de esos dos grandes procesos del gobierno nacional y de la sociedad. Nuestro país se transforma si se implementa el acuerdo de paz, si se genera la reforma agraria. A mí me da risa una cifra que me dijeron cuando llegué al Empalme hace 2 años. Y yo pregunté, ¿cuántas viviendas rurales construyó este gobierno? 60. Y yo decía, repítanme, 60. Y yo no sabía si reírme o llorar. 60 no es nada, 60 es una vereda. Es decir, no había absolutamente nada en materia de vivienda rural en tiempos anteriores. Hoy en día tenemos 9.300 en construcción, ya hemos entregado más de 2.200, que se necesitan miles y miles, claro que sí. Hemos hecho una transformación y arrancamos con esta propuesta de vivienda rural. Ministra, hay otro programa, Cambia Mi Casa. ¿Ese en qué consiste? Bueno, pues ese es el programa bandera, la verdadera transformación del presidente Petro. Todo el país habla de las viviendas nuevas con crédito hipotecario, pero nadie se da cuenta que en Colombia hay 4 millones de familias que habitan una construcción precaria. ¿Eso qué es? Piso de tierra, pared de tabla, techo de lata, sin baño, sin cocina. Así vive Colombia, asentamientos de origen informal. Es verdad. Y ahí es donde nos hemos concentrado en mejoramientos de vivienda. Tenemos unas 130.000 en marcha, además con una manera, un cómo especial. Son organizaciones comunitarias, organizaciones populares de vivienda, de víctimas, de mujeres, de campesinos, que hacen sus propios mejoramientos. Arreglar un baño, poner un techo, eso no es ninguna ciencia que la gente no conozca. Eso lo hacen los albañiles en los barrios y en las veredas. Pues ellos son los que lo están haciendo y realmente va muy bien. Y esa es la verdadera transformación en materia de política de vivienda en Colombia. Créame que desde el punto de vista, bueno, ¿qué diríamos? Urbanístico, paisajístico, sí que es clave la posibilidad que exista
de que la gente termine su casa, ¿no? Porque uno pasea por muchos pueblos y ciudades de este país, ministra, y encuentra las casas en obra negra toda la vida. Pongo un ejemplo, la entrada a Tunja, Sí, toda es por el Retén Sur, la plancha, solo plancha. ahí, la plancha. Sí. Y bueno, ahí de ladrillo, en precarias condiciones, quizás con el sueño toda la vida de terminarla, ¿verdad? De ponerle puerta al baño, De poner baño. ¿cierto? De poner baño, Sí. de pañetear también. Sí. De eso tiene que ver este programa, ¿verdad? Absolutamente. Y fíjense esta discrepancia. Viviendas nuevas faltan 1.2 millones en Colombia. Viviendas precarias hay 4.2 millones. Tenemos que mantener la construcción de vivienda nueva, pero darle un impulso inmenso al mejoramiento de vivienda. Los baños. Y aquí en la mesa hay mujeres. Ustedes no saben lo que es para mujer no tener baño. Sí, claro. Eso realmente es la intimidad, es la seguridad, es la dignidad. Y cuando entregamos un baño a una familia, uno ve a las mamás, a las niñas adolescentes, agradeciendo algo que es básico y uno dice, este es el camino correcto. Y lo estamos haciendo de manera masiva. Ministra, obviamente hay un problema en el tema de la compra de vivienda y está, digamos que estancada la situación allí, pero también quería preguntarle qué tipo de programas hay para jóvenes. Hay muchos jóvenes que hemos buscado, que hemos intentado este tema de la compra de una vivienda. Es imposible, ministra. Sí, y miren ustedes que tenemos tenemos los subsidios y tenemos ese acceso, pero los jóvenes tienen una gran oportunidad en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Por qué señalo esto? Porque tiene las tasas de interés más bajas para la compra de vivienda nueva y usada y tiene un programa especial para jóvenes entre 18 y 28 años con tasas aún más bajas. La posibilidad de comprar una vivienda viene atada con el tipo de empleo que tienes. No solamente quienes tienen empleo formal y tienen cesantías deberían tener acceso a la vivienda. En el Fondo Nacional del Ahorro hay una cuenta de ahorro para familias que tienen ingresos de origen informal, que cumpliendo con el ahorro mensual hacen su historia crediticia y eso les permite acceder al crédito. Porque qué difícil es que a las familias con ingresos de origen informal, a los jóvenes que no tienen historia crediticia, pues les otorguen un crédito hipotecario. Sí, dentro de los requisitos ponen mucho lío, es imposible. Yo te invito a que mires esas oportunidades. No creas que ya lo hice, lo que pasa es que te lo digo porque de verdad el precio que por lo menos se vive en Bogotá es altísimo también. Este tema de la burbuja inmobiliaria pega mucho a estas personas jóvenes y te digo yo, claro, ese programa del Fondo Nacional del Ahorro es hasta los 28 años. ¿Sabes cuántos jóvenes realmente a los 28 años tienen la oportunidad de poder pagar un crédito? No. La gente hoy en día, joven, hablo después de 30, 35 hasta los 37 años. O sea, los 30 son los nuevos 20. Claro, por supuesto, ministra, acá tiene dos de nuevos 20. Y eso es bueno porque los 50 son los nuevos 40, ¿cierto? Sí. Lo vamos rotando. Pasamos de los 60. Pero para las personas jóvenes de 28 años son muy, muy poquitos los que realmente pueden acceder a ese crédito. Y entonces se pasan de 28 y ya uno dice, ya no tengo 28, ahora tengo 32, 33, pero voy a intentar acceder a este tipo de crédito o buscar la posibilidad y uno ve y es posible. Pero tú has tocado un punto muy importante y es el precio de la vivienda. Hemos identificado que la disponibilidad de suelo habilitado para construcción de vivienda es la variable que impulsa o que levanta el precio de la vivienda. Hoy en día no hay suelo en las ciudades. En Medellín no hay un solo lote para construir, que es, digamos, el caso más digamos, crítico, o en Pasto. Y en Bogotá los precios del suelo son inmensos. No hemos descartado la posibilidad de buscar mecanismos para habilitar nuevo suelo en diferentes ciudades, de manera que eso baje el precio del suelo y por lo tanto el precio de la vivienda.
Ahí hay un problema. Sí, en el sin duda. crédito está el otro problema, en las tasas. Tasas al 18, pues es imposible para nadie. Tasas al 10, con un subsidio del 5, que te queda tal vez en la inflación o menos, ya estamos hablando de cosas razonables y esa es la realidad que tenemos en este momento. Guerra de tasas beneficia directamente al consumidor. Ministra, una cosa que usted decía ahora de verdad muy importante con el tema de los baños. Una casa a la que se le pone un baño y tal, pero resulta que un baño sin agua. Totalmente. Entonces, ¿cómo está el tema de política de agua? Porque el Ministerio de Vivienda es del cual dependen las políticas de agua, pues junto con planeación, pero los que la ejecutan y todo es el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo están trabajando ustedes para tener mayor cubrimiento, mayor alcance y obviamente la potabilidad del agua para que llegue, sobre todo pues porque aquí en Bogotá uno ni se entera si hay agua, si no hay agua? Bueno, nos enteramos que se estaba acabando. Ajá. Sí, ahí claro, sí. pero Racionamiento. igual seguimos la vida, a nadie se le ha alterado la vida significativamente por los recortes de agua que ha habido en Bogotá, pero hay gente en veredas y en zonas apartadas que tienen que ir a buscar agua a kilómetros para poder cocinar, para poderse alimentar, etcétera. Mira, la situación del agua en Colombia es un problema serísimo. Hay 12 millones de personas que no tienen agua potable continua de calidad. A eso me ¿Cuántos? refería yo. 12 millones. 12 millones de compatriotas. Bueno, Ajá. y está por toda Colombia. El caso de La Guajira es el caso más serio y ahora les cuento un poco de eso. En Colombia, hasta el año 22 que llegamos al gobierno, la inversión en agua, en infraestructura de agua potable era del orden de 400, 500 mil billones de pesos. ¿Saben cuánto vale la infraestructura para garantizar el servicio de 12 millones que faltan? 106 billones de pesos, 106 billones. El presidente Petro triplica la inversión, estamos en 1.2, 1.4 en el año 23, en el año 24, y entonces triplicando necesitaríamos 100 años. Es inaceptable que necesitemos 100 años, todos los que están escuchando estarán muertos y los de la mesa también, Claro. en 100 años y Colombia sin agua. Entonces, el primer problema es de recursos. Estamos trabajando en un paquete de emergencia de territorios excluidos a 10 años, 30 billones para resolver, dar el impulso más importante, pero ¿dónde están esos 106 billones de pesos para agua potable en toda Colombia? Pero no quiere decir que nos crucemos de brazos, ¿cierto? Ay, no, se necesita mucha plata, no vamos a alcanzar nunca. Estamos concentrados en los territorios excluidos. La Guajira. La Corte Constitucional dice, hay obligación del Estado colombiano de darle 20 litros diarios de agua potable a cada persona del pueblo guayú. 20 litros es un minuto de la ducha de nosotros aquí en Bogotá. No abre la ducha y 20 litros se van en un minuto, ¿cierto? Increíble. Y eso es lo que necesita la gente para vivir, para no morir. 3 estrategias. La de los carrotanques, que es un desastre, ni quiero hablar de eso. La segunda, que es en la que estamos trabajando nosotros, es en la rehabilitación de infraestructura. Las comunidades del pueblo guayú todas tienen un jagüey, un pozo, un molino, que algo funciona, porque pues si no hubiera nada, la gente no sobreviviría. Son 6.000 comunidades guayú, 1.200 pozos permiten que todas esas comunidades tengan agua potable. Hay 600, 560 hoy en marcha, 70 ya terminados. Más de 100.000 personas hoy tienen agua gracias al trabajo del gobierno del presidente Petro y eso es muy importante. Pero además está en marcha los estudios y diseños de la solución definitiva. Conducir agua del embalse El Cercado, que queda en Distracción al sur de La Guajira, a la media y alta. Ese es un proyecto que vale 2.3 billones de pesos. Estamos haciendo la licitación, el concurso público internacional. Nos llegaron intenciones de más de 30 empresas
y estamos trabajando con mucho rigor porque esto pues no es cualquier bobada en el diseño de este proyecto que será la solución definitiva. ¿Y esa solución en qué lapso puede estar? 6 años. Cuando el presidente Petro termine, habremos terminado también 1.200 rehabilitaciones. Cada comunidad tiene su pozo funcionando con agua potable permanente. Y el proyecto de la solución definitiva quedará estructurado y financiado y se ejecutará en 6 años. Estamos haciendo lo mismo en Quibdó, estamos haciendo lo mismo en Urabá y proyectos, digamos, más pequeños en Amazonía, Orinoquía, para darle un impulso a los que estaban más atrasados. Capi, entonces, buenas noticias para su gente allí en La Guajira. Bueno, usted no necesita Capi, presentaciones, claro. Capi, ¿no? Seguramente usted Expectativa. también lo oía en la ruta. Yes. Expectativa total en La Guajira con ese anuncio. Obviamente queríamos saber sobre esa magnitud impresionante de Misión Guajira, porque se necesita obviamente en La Guajira una solución definitiva para el suministro de agua potable, ministra. Pues aquí nos encontramos, Capi, porque yo me he enamorado de La Guajira. Voy todos los meses y realmente he encontrado una necesidad que uno no entiende cómo no había atención a ese departamento. Es que en Riohacha, agua 1 hora, 2 horas. Eso es inaceptable en Maicao, en Manaure y el pueblo guayú. Realmente mujeres, niños en un burrito, en una bicicleta cargando agua por kilómetros y kilómetros y ya llevamos 70 rehabilitaciones, hemos hecho las inversiones del Ministerio de Vivienda en agua en La Guajira son 410.000 millones de pesos, funcionando con decencia, con eficiencia. Lo que pasa es que la gente no entiende que un acueducto no se hace en 5 minutos. Claro, Eso no es pues, hacer una empanada. Esos son proyectos de 2 años, de 3 años, de miles de millones de pesos y de manera silenciosa estamos avanzando. Qué bueno. Ministra, a propósito del tema, hablemos de Misión Agua Potable y de la ruta Comuniagua. ¿Qué son estos proyectos, estas propuestas del gobierno? Mira, 30 años este país se ha dedicado a fortalecer las empresas de servicios públicos en las grandes ciudades. Y eso está muy bien. Hay agua potable en Barranquilla, en Cartagena, en Cali, en Bogotá. Pero la gente no se da cuenta que medio país está siendo atendido por los acueductos comunitarios. ¿Qué es un acueducto comunitario? Se juntan los vecinos de una vereda, ponen una manguera en la quebrada y llevan una manguera a cada casa y con eso funcionan. Hay más de 12.000 acueductos comunitarios en Colombia. Y eso como que no existía para el Estado colombiano. Bueno, los tenemos, estamos trabajando con ellos, articulando ese trabajo y ofrecemos un subsidio de operación a los acueductos comunitarios que a nosotros en Bogotá y en Barranquilla y en Cali, en todas las ciudades, quienes tenemos servicio de agua potable por una empresa de servicios públicos, las familias de estrato 1, 2 y 3 reciben subsidio, las de estrato 4 no reciben y las de 5 y 6 compensan a las más pobres. Los que reciben agua comunitaria no tienen subsidio. Entonces nosotros estamos dando el subsidio a los acueductos comunitarios de la misma manera que se hace a las empresas de servicios públicos. Y no se imaginan la importancia porque es el agua, es el recurso que les sirve para arreglar los tanques, para cambiar tuberías, para compensar a las familias pues que no tienen cómo pagar. Entonces, miren lo que está pasando en el Ministerio de Vivienda. Nosotros entendemos que lo bueno hay que mantenerlo. Se mantiene Mi Casa Ya, se mantiene la operación de las empresas de servicios públicos. Y lo que no existe hay que construirlo. Mejoramientos de vivienda, acueductos comunitarios, los sitios donde nunca había ido nadie como Quibdó o La Guajira o Urabá. Creo que ese es un muy buen aporte al gobierno y a la sociedad. Es equilibrar, es compensar, sin romper, sin dañar. Nosotros somos amigos de todo el mundo, trabajamos en todas partes, no hay nada que una más que el agua o que la vivienda y esa es la filosofía, digamos, propia y del equipo. Escuchándola a usted, uno piensa, no, pues no he dicho ni de fundas, el presidente ni que vaya a pensar en cambiarla. Ni la toque. No, que ni la no, toque. no, dicho, por favor. Lo que es con Catalina es conmigo. Con nosotros. Ay, Sí, de verdad. Pues el presidente
organiza su equipo y ministra o exministra, hay Catalina para rato, porque llevo décadas trabajando en esto y desde cualquier lugar seguiré sirviendo. Además porque hay que decir, es una doctora de verdad, ¿no? Es doctora con cartón Título. de PhD, toda la vaina, no como tanto doctorcito que sale por ahí con cualquier cargo, ¿no? No, Mira, pero Vlado, aquí no le decimos doctor a nadie, sino al que es doctor. que esta sociedad tiene que seguir manteniendo valores importantes, el valor de la educación. Claro. Es que estudiar es una cosa muy importante, las Por favor. mamás, los papás queremos que nuestros hijos estudien y claro que en las universidades se aprenden cosas importantes. La familia es una cosa importante, el trabajo es una cosa importante, son valores de la sociedad que yo, digamos, defiendo siempre. Y Perdón que me le meta al rancho, ministra, ¿cuántos hijos tiene? tengo 2 hijos, una hija médica que hace su internado y un hijo politólogo, que es mi mayor crítico, porque él Pues quisiera claro. que yo fuera más radical No, ¿cómo así? ¿Más radical en qué? Fuerte. Sí. en todo. ¿Qué lado? Él me dice burguesa, neoliberal, tecnócrata. Oligarca. Mira, me creaste todo gomelo. No elegimos este gobierno para eso y yo le digo, hijo, la sociedad es diversa y hay que entender y leer bien la sociedad y trabajar con todos. Oye, ese es un datazo. El hijo de la ministra de Vivienda cree que la mamá es neoliberal. Hágame el favor, eso sí está... Tecnócrata y burguesa. Esa. Tecnócrata sí soy Eso sí, porque yo afortunadamente. creo que hay que construir en Colombia una Y el término es tecnocracia. virtuoso, el término Sí. es virtuoso. Claro. Una tecnocracia progresista. Quienes dicen que la tecnocracia no tiene ideología están equivocados. La tecnocracia es hacer bien las cosas y la ideología es ¿para qué? Para el progresismo. Wow. Ministra, una cosa chiquita que es que de la conversación que usted tenía, ahorita que le contestaba a Carolina de las maneras de conseguir vivienda y que está muy caro y tal, usted hablaba del caso de Medellín. Y fíjese que estamos viendo protestas en el mundo entero en distintas ciudades de turismo excesivo. En Barcelona el fin de semana estuvieron terribles. Y se presenta ese fenómeno de gentrificación. Esos precios altísimos que uno de local no puede comprar y tal. Usted habla de Medellín. ¿Ahí ese fenómeno se presenta en otras ciudades o en otras zonas del país? Pues ¿O es uno ve solo las ciudades Antioquia? turísticas, Cartagena, Santa Marta, por supuesto en esa misma situación. ¿Cómo se resuelve eso? Ofreciendo vivienda, ¿cierto? Ujú. Y pues garantizando la tenencia segura, evitando la expulsión. Hay ejemplos en otros países donde se mantiene la cultura, se mantiene la comunidad y eso es importante comprender. Gentrificaciones, es un tema del momento, bueno, fíjese lo de Medellín, Armenia, se habla de Sí. Villa de Leyva en Sí, claro. parte, Cartagena, Barichara, Barichara, Claro, Salento, también. Sí. Salento. Sí, todo lo Mompox, turístico. pues, las mon- ¿Saben zonas en dónde turísticas. también? Pilas a este dato. San Agustín. Sí, también. Y Mompox, Juan. También. Sí, sí, sí. Bueno, pues ministra, bienvenida. Muchas gracias por pasar estos minutos. Sé que le toca recorrer un enorme tramo desde su despacho hasta RCN Radio, pero bueno, de todas maneras ha hecho usted el sacrificio y bienvenida y ojalá, bueno, tengamos noticias de si hay ratificación o si por el contrario va a otro tipo de menesteres No, en el gobierno. Que sigamos con Catalina, pero también con ministra por un buen rato. Ujú. muy generosos, les agradezco la generosidad. Y ahí está su casa, cuando quiera. aquí Gracias, me encanta estar aquí y gracias por ayudarme a divulgar estas posiciones del gobierno. estamos. Catalina Velasco, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio en Radio Red, una mirada diferente. Son las 8:43 en Colombia, va volando este lunes.